Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y quienes nos ven también en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy de Cuarto Poder, martes 15 de noviembre del año 2022. Hoy es el Día Mundial del Cannabis. Más adelante vamos a tener aquí una entrevista en relación con ese tema. Muy bien, en materia internacional tenemos que destacar, pues primero, la importante reunión del G20, el grupo de los 20 países más industrializados, que se está llevando a cabo en Bali, Indonesia, destacada por la reunión trascendental, fundamental, distensionadora entre los presidentes de Estados Unidos y China, Xi Jinping. Vale destacar que a esta reunión del G20 no ha asistido el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En su lugar lo está representando el canciller ruso Lavrov. Muy bien, en el marco de esa reunión también los países acordaron un proyecto de manifiesto comunicado condenando la agresión a Ucrania. El presidente Xi Jinping de China también se manifestó condenando dicha agresión de una manera sutil, señalando que debe respetarse la integridad territorial de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky aprovechó también esa cumbre para plantear 10 puntos que según él pondría fin al conflicto, puntos que son atendibles, por supuesto, que tienen que ver con el más importante, con el intercambio inmediato de prisioneros de guerra, tanto de los prisioneros ucranianos que están en poder de las fuerzas rusas, como de los prisioneros rusos en poder de las fuerzas ucranianas, entre otras cosas, pero también planteando la seguridad alimentaria, la justicia, la reparación de los daños, que por cierto en la ONU se aprobó por 94 votos, 75 abstenciones y 3 en contra, una resolución en que se obliga, o se obligaría más bien, a Rusia a cubrir parte de los daños a la infraestructura de Ucrania. En Estados Unidos también el ex vicepresidente Mike Pence, en una entrevista exclusiva a la cadena de televisión ABC, reveló una serie de situaciones desde su punto de vista personal que vivió el día 6 de enero del año 2021 durante la toma del Capitolio por parte de las huestes trumpistas. Recordemos que se pretendió que no se llevara a cabo el acto formal de proclamación del ganador de las elecciones de noviembre del año anterior, del 2020, el hoy presidente Biden. Y Pence reveló que él sintió que su ex jefe, Donald Trump, puso la vida de él y de su familia en peligro. También reveló, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de hacerle frente a Donald Trump en las primarias del Partido Republicano, recordemos que hoy Trump ha anunciado que hará un anuncio trascendental, según él, desde su residencia en la Florida, en Mar-a-Lago. Pence, cuando respondió esa pregunta, dijo que se le toca decidirlo a los electores, pero que cree que hay un futuro distinto y mejor que Donald Trump para el pueblo norteamericano. Muy bien, esas son las noticias más destacadas en el campo internacional. En el plano local, pues tal como habíamos nosotros anunciado ayer, se confirmó que el señor Edgar Sacristán abandonó la asesoría legal de la Asamblea Nacional, renunció al PRD. Esas son señales inequívocas de que al puesto donde vaya, se dice que es al Tribunal Electoral como secretario general, requiere no estar inscrito en un partido político, porque cuando un militante de toda la vida renuncia al partido en donde está inscrito, es solo porque le espera un puesto que exige no estar vinculado directamente a un partido político. Con eso se consolida, pues, por lo menos el control administrativo del Tribunal Electoral por parte de un miembro, aunque ya no esté inscrito, del PRD. Porque la Secretaría General, recordemos, de estas instituciones del Estado son las que manejan el área administrativa. Si bien son subalternos de los magistrados, en este caso de los 3 magistrados, ellos son los que manejan el área administrativa y él llega de la mano
del nuevo magistrado que ayer tomó posesión, Luis Guerra, y que hoy debe estar tomando el control de su despacho. En relación con el Tribunal Electoral también, ayer en conferencia de prensa, quizá en la última intervención como magistrado del Tribunal Electoral, como magistrado presidente de Heriberto Araúz, el tribunal anunció, entre otras cosas, que el 22 de noviembre reactivará el app para la recolección de firmas de precandidatos por libre postulación, pero también informó que de las auditorías hasta ahora van cerca de 30.000 firmas anulables. Eso es una información delicada, grave, porque revela la vulnerabilidad del app. Así el magistrado Eduardo Valdés Escoferi haya tratado de achacarle la responsabilidad a los activistas, que tienen en parte razón. Efectivamente, si los activistas hacen mal uso de la herramienta, es responsabilidad de los activistas. Pero si la herramienta no tiene el blindaje necesario, pues facilita ese mal uso de esa herramienta tecnológica para recolectar firmas por libre postulación. De eso, lo que cabe preguntarse es cuántos procesos iniciará la Fiscalía General Electoral, porque en esas irregularidades que dan con la anulabilidad de esas firmas, puede estar envuelta la Comisión de Delitos Electorales y de delitos, cuidado que hasta penales, ¿no? Entonces, esas interrogantes quedan por resolver en este proceso de aquí al 22 de noviembre, que se reiniciará con el proceso de recolección de firmas de candidatos de libre postulación a través de la aplicación famosa con los celulares en manos de los activistas. Muy bien. Por otra parte, el gobierno le ha dado plazo a First Quantum, a la minera Panamá, para firmar el contrato, finalmente, un contrato que se nos anunció que había sido acordado desde enero de este año. Incluso se anunció cómo iba a ser la distribución de los ingresos por regalías, y todavía a estas fechas no tenemos contrato firmado para presentarlo a la aprobación de la Asamblea. Recordemos que esto es un contrato ley que debe ser aprobado por la Asamblea. Bueno, el gobierno le ha dado otro ultimátum a la minera, en esta ocasión indicando que antes del 14 de diciembre o hasta el 14 de diciembre debe estar firmado el contrato. Esta es una situación que ha generado toda clase de especulaciones en redes sociales. Por un lado, hay quienes como Felipe Argote señalan que la minera ha estado exportando sin contrato, sin el pago de regalías. Hay otros que dicen que eso no es cierto, que el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, señaló en una entrevista reciente que lo que se declaró inconstitucional fue la ley, pero que el derecho panameño prevé, para evitar ese vacío, que el contrato que estaba amparado por ese contrato ley sigue vigente hasta que se apruebe el contrato que está en negociación. De manera que las exportaciones que está haciendo la minera de cobre y otros materiales están sujetas al pago de la regalía exigua, si se quiere, de 2%, pero no están pagando cero. Hay que entender que esas exportaciones son las que están mejorando la situación económica del país, porque cuando revisamos esas exportaciones de la mina, principalmente representan como un 80, más de casi un 80% del total de exportaciones, del total de exportaciones sí, que hay en el país. Entonces, de una forma u otra, sí es clave las exportaciones que realiza la mina. Ahora, Guido, recordemos que, si bien es cierto que creo que para diciembre, si se firma ese contrato, todavía faltaría pasarlo por la Asamblea. No sé si habrá un llamamiento a sesiones extraordinarias en diciembre, lo que sería un poco extraño, no es común más para un tema de esta clase. Eso llevaría entonces a que se cerrase el año, este año, con ese contrato firmado, pero a la vez también levantaría mucho la sospecha, porque esas sesiones extraordinarias serían llamadas en medio de Navidad y Año Nuevo. Sí, Entonces, no sé, sería sí, recordemos que las un sesiones aguinaldo adelantado sí, para algunos. No sabemos eso cómo sería, pero las sesiones hay extraordinarias matraquero. cuando se convocan tienen que ser para temas específicos.
Es decir, no se puede meter un gol. No, Tiene no, que no. ser Sería para esto, sería para sería esto para esto específicamente. solamente. Pero digo yo, si el plazo es el 14 de diciembre y la Asamblea comienza a sesionar el 2 de enero, ¿vale la pena sesiones extraordinarias para 2 semanas? Depende, porque si quieres aprovechar la temporada de fiestas navideñas y de fin de año para cerrar ese contrato y cerrar todo lo que pase alrededor de ese contrato, Bueno. pues lo haría antes que termine el año. Habrán quienes dirán que 14 días de exportación o 15 días de exportación con una mejor tasa de regalía es importante y ciertamente No, pero- puede serlo. Sobre No, pero- todo si lo que anunció el gobierno en enero. Porque es que acuérdate que el contrato entraría en vigencia hasta que se publique en Gaceta. Bueno. Pues. Una cosa es la discusión en la Asamblea, la aprobación en la Asamblea, pero hasta que entre en Gaceta se vuelve legal y entonces comenzaríamos a recibir una mejor retribución, bueno, si así Queda queda establecido en esa regalía del contrato de minera, porque acuérdate que hasta ahora no se conoce a profundidad el detalle del contrato, ¿ah? Yo no sé si tú lo conoces, yo no lo conozco, no se ha hecho público, eso porque es parte de una negociación. Los detalles que se conocen, si se Eso es lo puede llamar detalles, es lo fueron los dijo que anunció el gobierno. Sí, Así el es. presidente. Y eso lo Pero- hizo creo que en el mes de marzo o febrero de este año. Pero creo que fue en enero. si Sí, no en estoy mal. enero. Sí. O sea, de allá para acá, Hace rato. no sé, en Enero. enero de este año, confirmo, en enero de este año, de allá para acá no se conoce la profundidad del contrato. Eso lo vamos a conocer ahora que Y hubo- entra en la Y Asamblea. hubo cambio del ministro que encabezaba la negociación. Claro, Pero ahí lo todo mandaron lo a ocurrió. Washington. Ahora es embajador en Washington. ¿Qué es? Claro, entonces ahí hay todo un tema y bueno, se contrató a unas firmas de abogados importantísimas, etcétera. Por eso que Igual- yo sí no creo que la diferencia en regalías o en ingresos de la minera se va a ver este año. Se va a ver reflejado hasta el primer trimestre del próximo. Y eso tomando en cuenta de que la discusión se dé ya ahora en el mes de diciembre. Si no es así, si se extiende para el próximo periodo legislativo, o sea, la próxima asamblea, perdón, que comienza ahora en enero, cuidado que entonces los tiempos van corriendo, ¿no? Dependiendo de lo que diga el contrato, porque no conocemos lo que dice el contrato. Oye, Atenógenes, hay que destacar también, y ya ha habido incluso una circular por parte del director de prestaciones médicas de la Caja del Seguro Social, el incremento en los casos de COVID. Ujú. Sin ser alarmistas, ciertamente estamos en temporada lluviosa, hay una serie de afecciones relacionadas con el tema respiratorio, con el sistema respiratorio, pero hemos ido subiendo la positividad. De la última semana fue 7.2%. Hace rato que no teníamos ese número de más de 5%. Incluso la semana anterior había sido 4.7, creo. Y anteriormente habíamos estado por debajo de 3. Entonces sí es cierto que la variante, esta subvariante que está dando es más leve, pero en la semana hubo 6 fallecidos por COVID. Claro, porque todavía en medio de todo hay que analizar que hay personas que independientemente de que hayan sido vacunados, no se pusieron los refuerzos, por ejemplo, no se han puesto un refuerzo. La edad también va en contra. Las enfermedades crónicas también giran en contra de la persona. Independientemente que se haya dado la vacuna, las 2 dosis, la de refuerzo, las 2 de refuerzo son importantes en este momento para aquellas personas que tienen estas enfermedades prevalentes. Eso no se puede dejar de lado. Independientemente si el virus ahora te afecta de una manera mucho más leve que antes, también recordemos que las restricciones ya no existen. O sea, ya no hay necesidad ni siquiera de utilizar tapabocas, ya no hay necesidad ni siquiera de controlar la cantidad de gente en un evento. Así que difícilmente se puede evitar ese contagio. Allí lo más importante, si usted tiene una enfermedad prevalente, si usted está en ese grupo de personas de riesgo, es evitar esos contactos que son los que a la postre son los que causan la enfermedad, Guido. Mira, ahí tenemos la circular en pantalla del doctor Alex González, director ejecutivo nacional de Servicios de Prestaciones en Salud de la Caja del Seguro Social, con las medidas, las 7 medidas que está recomendando o indicando que deben cumplirse por parte de los funcionarios de la Caja del Seguro Social con las personas que se sospeche que pueden estar afectadas por COVID. En todas las entidades médicas, sean del Estado o también privadas, sí se hace obligatorio el uso de la mascarilla. Ya que usted vaya a una clínica o un hospital, o a un centro de del salud. Estado, un centro de salud del Estado, Correcto. público o privado, sí es requerido y de importancia la utilización de la mascarilla. Claro. Y también la recomendación, si usted lo necesita, póngase el segundo refuerzo, que todavía sigue disponible. Digo, de salud. ayer, por cierto, estuve conversando con
con la directora de la prensa, Rita Vázquez, en un evento que hubo a Tenógenes muy interesante. Y me dijo que ella se puso la vacuna esta bivalente, que es solo una dosis al año. Al año. Y previene contra todas las variantes de COVID. La están poniendo en Estados Unidos, pero eso eventualmente llegará a Panamá. Claro, exacto. Así que, porque creo que ese es el paso necesario y el que va a seguir en medio del desarrollo de esta pandemia, Guido. sí. Bueno, óyeme, muy interesantes los reportes que estuve viendo en el noticiero de Telemetro sobre la preocupación que hay en los vendedores de carne de puerco en el mercado San Felipe Neri sobre el posible aumento. Recordemos que para Navidad siempre se da el aumento de algunos rubros que son altamente demandados para las fiestas, entre ellos el guandú, que ahora parece que le cayó también un hongo a las plantas de guandú, la carne de cerdo también, recordemos que esa es una tradición panameña, el pernil de cerdo en la fiesta o en la cena navideña y de Año Nuevo. Pero si a eso le sumamos los, no sé, más de 2.000 animales que fueron víctimas de las inundaciones y que murieron ahogados. Por ahí vi una toma patética de uno flotando en el Pacífico, un cadáver de cerdo. Pues bueno, ahí es donde las autoridades deben tomar medidas para contrarrestar. Claro. Vi al director del IMA, también al ex viceministro Carlos Roñoni, dando declaraciones. Pero hay la preocupación, ¿no? Todavía no se ha dado un aumento en la carne de cerdo, pero hay la preocupación, por lo menos de los vendedores del mercado San Felipe Neri, porque claro, si a ellos les aumenta el precio, pues ellos tienen que trasladarle eso a los consumidores y eso puede producir que no vendan el producto. Bueno, no solo en el San Felipe Neri, esta mañana también estuvimos en Merca Panamá y ya se nota el aumento de precio en algunos productos sensibles y que han sido afectados por las fuertes lluvias, sobre todo allá en tierras altas, entre ellos la papa, que ha tenido un aumento considerable, entre unos 5 y 6 dólares por quintal, lo que al final termina repercutiendo en el precio al consumidor. Así que puede ser que venga una fiesta de fin de año con la escasez de algunos productos o con el aumento considerable de otros, no solamente cárnicos, también vegetales y granos, que es lo que estamos viendo, producto de la temporada lluviosa que ha afectado mucho todas estas áreas de producción. Oye, y otro tema que hay que mencionar, ¿te acuerdas cuando tuvimos aquí a la fiscal general de cuentas, Gualesca Ormaechea, que mencionamos el tema de la pata coja de la jurisdicción de cuentas, que era la DGI? ¿Sí? Porque la DGI no ejecutaba las sentencias que le corresponde por ley ejecutar. Pues bien, ayer se dio el primer remate de la historia de la jurisdicción de cuentas de bienes cautelados en un proceso terminado con lesión patrimonial, con sentencia de lesión patrimonial debidamente ejecutoriada. Se remataron unos consultorios médicos. No es una cifra muy considerable, pero es un buen inicio. Un buen primer paso. Sí, $95.000 creo que fue un buen primer paso para recuperar mucho de ese Entonces dinero. Eso, bueno, ya comienza a afianzarse esa patita coja que tenía. Lo que no estaba claro, y creo que tu observación ha sido muy positiva, Guido, es que es la primera vez que se realiza. Sí, primera vez. Si es que antes había dinero en cuentas, cautelados. O sea, nada más tenían que ejecutar la sentencia con la cuenta y no lo hacían. Entonces ahora que se haya hecho un remate de bienes cautelados, que ya es un proceso un poquito más engorroso, si se quiere, es un buen síntoma, es lo que quiero apuntar. Es un buen síntoma, hay cualquier cantidad de bienes cautelados en proceso ya concluido. Que pueda recuperar y que el Estado recupere parte de eso, ayuda para entidades que lo necesitan, para reparar las calles, porque dice que no hay plata para reparar las calles. Ganchito para la DGI con este primer paso, ojalá se sigan dando muchos más en ese sentido. Oye, también hay que destacar lo que ocurrió ayer en Panamá Viejo. Hay varias cosas aquí que poner sobre la mesa. Uno, primero la reacción de la policía. Fue muy importante que la policía reaccionara como lo hizo ante el asesinato vil de un agente de la policía. En medio de un allanamiento policial, uno de los delincuentes, se desconoce la profundidad del hecho, pero que estaban en el área, arremetió contra la policía. Y no es que le disparó, le dio 7 tiros, o sea, 7 disparos acabaron con la vida de un sargento de la policía. Inmediatamente se inició un operativo policial que dio la captura con el presunto delincuente. Vimos un operativo por aire, por tierra y por mar inmediatamente para capturar a este sujeto. Ese es el tipo de reacciones que se requieren para evitar que la delincuencia piense que tiene el control de la ciudad. O sea,
En el momento que un delincuente agrede a un policía, y esto lo hemos visto en muchos de los países de la región, inclusive ahora hace poco, Guido, hace una semana nada más, allá en Ecuador, en el momento en que un delincuente cruza esa línea y esa frontera y ataca a la policía, se le pierde el respeto. Por eso que la respuesta inmediata de la policía hay que destacarla, y la captura del involucrado también hay que destacarla, porque no se puede tolerar estas acciones de parte de la delincuencia organizada o no organizada, haya estado involucrado en el allanamiento o no. La muerte de un policía debe obtener una respuesta inmediata por parte de las autoridades para que el delincuente sepa que el Estado es el que manda. No se puede permitir lo contrario en ninguna acción, ya sea en un allanamiento, ya sea en un asesinato, ya sea en la transgresión continuada de parte de la delincuencia hacia las leyes establecidas. Eso no se puede permitir, por eso que sí, fue importante y es importante destacar esa reacción inmediata de la policía y saber que hoy ese asesino de un policía hoy está tras las rejas y a la espera de las autoridades competentes. Eso hay que destacarlo y por el contrario hay que mantener esa decisión y esa acción por parte de la policía para evitar que la delincuencia tome cuerpo y se tome al cuerpo de seguridad principal del país. Eso no se puede permitir en una sociedad civilizada, mucho menos caer en garras y en manos de la delincuencia. Así hay que actuar con firmeza e inmediatamente llevar ante las autoridades competentes a los responsables de esa acción. Así es, y ojalá entonces a este capturado le caiga todo el peso de la ley con las pruebas de que fue él el que accionó el arma que le produjo la muerte a ese policía, y con el sistema penal acusatorio pues es muy probable que la sentencia condenatoria esté saliendo en los próximos días. No es común que esto ocurra. Por eso, ante lo poco común, hay que actuar con firmeza y con la rapidez que ameritaba el caso. Es que tú ves en otros países, claro, cuando se está en un allanamiento por parte de la policía, del FBI, qué sé yo, de los organismos de seguridad, y hay una agresión, la repelen inmediatamente y le dan de baja a los agresores, ¿no? Porque el Estado tiene que demostrar la supremacía y evitar el caos, no para lo que pasó en Ecuador. O sea, nosotros lo vimos hace una semana y media nada más, cuando el crimen organizado llegó y comenzó a atacar estaciones de policía. Eso es lo que tenemos que evitar. Que el crimen organizado, que los delincuentes sepan que la policía es la que tiene el control de las calles. Es inaceptable, no se puede permitir que ocurra lo contrario. Por eso la reacción de la policía debe ser inmediata y contundente contra el crimen organizado y estos delincuentes que lamentablemente asesinaron a esta gente de la policía. Y un homenaje póstumo al agente caído en cumplimiento de su deber, arriesgando su vida, que la terminó perdiendo por la seguridad de la ciudadanía. Nosotros tenemos una pausa. Hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal. Vamos a estar hablando con Carlos José acerca de este tema en unos minutos, aquí en Cuarto Poder. Un corro presidente y lo tagueaba en la frente. Todavía me ha gustado los temas. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, por cierto, Guido, el mundo ya tiene 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes. Y solo tomó 11 años subir 1.000 millones, de 7.000 y en pantalla a 8.000. Está Elías, el que ha sido designado como el habitante 8.000 millones. Es un gesto simbólico, o sea, porque no podemos contar los 8.000 millones, pero de forma simbólica se estableció que esta es la cara, este es el bebé que representa ese habitante 8.000 millones. Son cálculos. Tú sabes que hay una página web que se llama Worldometers, donde ahí se va viendo el crecimiento y lo sorprendente es el crecimiento de la población mundial en los últimos 10 años. O sea, ojalá se logre. En el caso panameño creo que contribuimos, según el cálculo que hizo aquí el director del Instituto de Estadística y Censo, vamos a contribuir como con 1 millón de habitantes. De esos 8.000 millones. De esos 1.000 que sube. Mayormente de esos 8.000 millones, de ese 1.000 millón que nació. Una milésima parte de nuestra contribución. La mayoría está en China y en la India. Obviamente, claro, son países prolíficos. Y a nivel de la región latinoamericana, los más prolíficos, dice que está Colombia, está Brasil, está México,
entre los países más prolíficos. Ojalá Nosotros, que- pues, contribuimos en algo en ese Ojalá que millón. de esa reunión del G20 se logre finalmente medidas para establecer la paz en Europa del Este y dejar de poner en riesgo la seguridad alimentaria global, que es lo que ha ocurrido de Claro. rebote ahí con el tema de Ucrania, porque Ucrania es un gran proveedor no solo de alimentos, sino de fertilizantes para cultivar alimentos en el resto del mundo. Porque Entonces, esos 8.000 millones necesitan trabajo, necesitan trabajo, necesitan necesitan oportunidades. alimentación, necesitan salud sobre todo. Es parte del compromiso. Bueno, vamos a hablar de salud aquí con nuestro invitado de hoy. Carlos Osa, porque hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal, hay que separar las cosas y ya Panamá pues no solamente tiene una ley, está hasta reglamentada y todo eso. Así que Carlos, cuéntanos cómo ha sido esa evolución del cannabis medicinal acá en Panamá. Ahora que vemos el tema en perspectiva, porque creo que el año pasado lo finalizamos con la advertencia de que no se había hecho nada y ya este año vimos que no solamente se discutió en la Asamblea, sino que se sancionó y que ya hasta se reglamentó, o creo que me equivoco, creo que está reglamentado y todo. Carlos, ¿verdad? Buenos días. Sí, hola, buenos días a ambos Rodríguez aquí presentes y a todos los oyentes. Sí, ya contamos con una ley aprobada y reglamentada, pero a la fecha es importante aclararle a la nación que nadie está autorizado para importar, cultivar, vender, consumir ni recetar cannabis. O sea que básicamente a la fecha, hoy 15 de noviembre, el día que mundialmente se conmemora el Día del Cannabis Medicinal, Panamá no cuenta con, digamos, con una ley en la práctica. ¿Y por qué no se ha ejecutado todavía? Ok, porque todavía falta hacer cosas muy importantes como tienen que crear el Consejo Técnico de Cannabis. ¿Y por qué es muy importante el Consejo Técnico de Cannabis? Porque al Consejo Técnico de Cannabis la propia reglamentación le da tareas. Una importante de nombrar es que el Consejo de Cannabis tiene que poner las pautas sobre qué llega a pasar si hay más de 7 personas interesadas en las licencias. Ajá. Entonces, hasta que esto no exista, Parece que ese tema de la licencia como donde está el negocio, Sí, ¿no? O yo me equivoco, no sé, Carlos. el tema de la licencia desde el día 1 viene dando de qué hablar, viene dando problemas. Hasta hoy día, ustedes saben, la información llega, puede ser tanto del mercado negro como tan verídica como, en fin, nos llega información por todos lados. Y siempre está el tema de las licencias de por medio. Se han hasta escuchado de que hay empresas que han salido huyendo del país porque se les han ofrecido la venta de una licencia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo están vendiendo licencias si ni siquiera nadie Que no se han supuestamente las otorgado. tiene? Que no se han otorgado. O sea, el Exactamente. Consejo de Técnico de Cannabis no se ha Prevén. creado. O sea, que si eso no se ha creado, por ende no hay licencias. Hasta que no hayan licencias, no hay nadie que pueda importar, cultivar ni vender. La AIG tampoco ha hecho el registro único de pacientes. Persona que no esté en ese registro no va a poder acceder al cannabis. Claro. O sea que por ende los médicos no pueden recetar, porque ¿qué te van a recetar algo a quién si no es parte del registro? Además no tienen a dónde ir a comprarla. Y entonces esto es básicamente un juego de dominó. O sea, hasta que una cosa no pasa, todas las demás se caen y a la larga lo que O decimos... sea, si yo en este momento, por algún problema médico que tenga y algún médico me recomendó el cannabis medicinal, compro el cannabis medicinal en el extranjero y lo traigo, estoy cometiendo una ilegalidad, a pesar de que la ley ya se aprobó. ¿O Sí. me equivoco? Sería Sí, el una problema. ilegalidad por necesidad. Entonces, he aquí el limbo legal en el que está la sociedad panameña. Es porque antes de que se aprobara la ley, se sabía que el cannabis era ilegal, no importara Sí, qué. exactamente. Era ilegal y todo el mundo se corría a su riesgo. Muchas personas no se atrevían todavía a probarlo, no se atreven a traerlo de otros países. Sí. Pero ahora, la mayoría de la gente dice, ya pasaron una ley, yo la leí en el periódico, que aquí en Panamá hay una ley, pero ellos no saben todo lo que te estoy contando aquí y a la larga pueden tener problemas legales. O sea, nadie está autorizado para meter en su maleta un medicamento que venga de Estados Unidos, nadie está autorizado para vendértelo abiertamente en una tienda y entonces la gente me llaman desde pacientes, familiares de pacientes, personas interesadas. Ok, si a mi familia le duele algo a alguien, ¿a dónde lo llevo? Necesito un doctor que me le recete a mi familiar cannabis. Es que un médico no puede recetarte. Entonces la gente no entiende. ¿Cómo que no me pueden recetar si hay una ley? Exacto, no, es difícil, es incomprensible. ¿Qué respuesta han recibido, Carlos, ustedes de las autoridades con respecto a esta mora, por ejemplo, en designar a los miembros del Consejo Técnico del Cannabis Medicinal? Porque evidentemente sí, se logró la aprobación de la ley, sí, se logró la aprobación de la reglamentación,
pero entonces ponerla en práctica es lo que se requiere, porque de nada sirve tener la ley en letra muerta. O sea, estamos hablando de un tema de salud pública, de personas afectadas que requieren de esos medicamentos para su tratamiento, para evitar dolor, para un mejor estado de salud y de calidad de vida. Sí, porque al final, entre más esto se atrasa, el mayor afectado es el paciente, porque vuelvo y repito, sigue, por un lado, cometiendo ilegalidades por necesidad y al mismo tiempo está expuesto a un mercado negro, donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad, porque el cannabis y el cannabis medicinal ya están en Panamá, eso no se puede negar, pero tienes a los pacientes comprando lo que hay. Entonces, volviendo a tu pregunta, Guido, es, a la larga o en teoría nadie sabe nada. Uno pregunta, entonces hace unos meses atrás la respuesta era, es que estamos trabajando en la reglamentación no ha salido. La reglamentación salió el 31 de agosto. Entonces ya va septiembre, octubre, vamos a noviembre. ¿Mitad de noviembre? Y supuestamente daban mes y medio, 2 meses para la creación del Consejo Técnico, al cual le van a dar un montón de tareas. Imagínate, no lo han creado. Cuando lo creen, le van a dar todas esas tareas, que eso va a tomar un tiempito en ponerse a trabajar. Mientras la AIG hace el registro único, mientras le dan la reglamentación de la ley, dice claramente que el MINSA es responsable de una docencia a los médicos. Eso no se ha empezado a dar. Claro. Mira que Costa Rica pasó la ley de cannabis medicinal meses después que nosotros, como 6 meses después. Y ellos allá ya empezaron la docencia a los médicos, hasta le están dando una docencia a funcionarios de todos los diferentes ministerios para ir creando y sacar la palabra cannabis del estigma y que a nivel gubernamental entiendan que eso no hay que verlo necesariamente como una droga, se puede ver como un medicamento más. O sea, que no es solo a los médicos, pero entonces aquí en Panamá... Claro, porque los médicos comenzarían entonces el proceso de recetarlo, pero para llegar a ese punto, o sea, se necesita cumplir con una serie de pasos. No, y entonces imagínate esto, hacen el consejo técnico, vamos después tienen que ver cómo van a adjudicar las 7 licencias estas. Tengo entendido que cuando se abre yo le digo el torneo de las 7 licencias, son como 3 meses para escoger quiénes son. Después de esos 3 meses, que estas licencias se pongan a andar, ponle otro montón de meses. Y del día que la persona puede operar, prender sus luces y empezar a crecer, son como 5 meses, 7 meses más. O sea, estamos hablando cuando los pacientes vamos a tener medicamentos. Ojo, la ley dice que pueden importar por 2 primeros años, pero nadie puede importar hasta que todo este montón de cosas que yo he mencionado aquí aparezcan. Claro, realmente resulta ya un trámite burocrático lo que está enredando las cosas para ya después de haber pasado por lo más crucial, que es la aprobación de la ley, la discusión, la sanción y la reglamentación. Esto se trata de burocracia pura y son decisiones muy puntuales que deben tomar las autoridades. Ahora, ¿esa responsabilidad recae directamente sobre el Ministerio de Salud o el Ministerio de Salud y otros más involucrados? Mira, el Consejo Técnico de Cannabis que tienen que hacer son 6 sillas del gobierno, que son el MINSA, el MIDA, el MISI, Aduanas, Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad, la Caja del Seguro Social. Después vienen 2 sillas que van a representar asociaciones de pacientes y una silla le va a tocar a una asociación o fundación o agrupación de investigación científica. Entonces, básicamente, la mayoría de la mesa son entidades gubernamentales. Pero hasta que estas personas no se pongan, vamos a decir, mientras no a se trabajar, de acuerdo, de ponerse de acuerdo, a tener la voluntad, el compromiso de poner esto a andar. Porque al final yo sé que esto toma tiempo, como cualquier proyecto cualquier negocio, cualquier proyecto de vida toma su tiempo. Pero si el gobierno duró... Bueno, esto viene del gobierno anterior, pues duramos 5 años. 5 años luchando esto. Sí. Hubo un diputado que fue el proponente de ley. Yo creo que entre él y el Ejecutivo, que el Ejecutivo se llevó todos los bombos y platillos a nivel internacional porque Panamá quedó como el primer país de Centroamérica con su ley de cannabis medicinal. Yo pensaría que si en verdad los pacientes, y si esto era una ley país, aquí deberían de ponerse en conjunto tanto el proponente de ley como el Ejecutivo y ver cómo ponen esto a andar y si se reeligen o no, o qué pasa aquí, por lo menos dejar un legado. Y saben que no solo pasamos la ley de cannabis medicinal, dejamos a los pacientes con su medicamento. Porque el otro punto es, aquí van a empezar a importar, a cultivar y todo esto. Aquí nos tenemos que asegurar que esto llegue al sector público. Si esto no llega a la Caja del Seguro Social, en verdad esta ley no logró nada. Exactamente. Porque las personas que van a poder comprarlo a nivel privado es la misma personas que probablemente lo estaban comprando afuera o se lo estaban trayendo de afuera. Así que
Si esto no llega a la Caja del Seguro Social, en verdad Panamá no ha logrado nada. No, en y términos tú has de dado calidad. en el clavo. Similar que con los otros medicamentos, que Exactamente. el grueso de los pacientes son los que se atienden en el Seguro Social. No, Exacto. y tú has dado en el clavo porque se habla mucho del cannabis medicinal, pero las perspectivas que hay es que sí va a haber cannabis disponible, pero puede ser que esté mucho más caro, ya de por sí como están todos los medicamentos caros en este país, ¿no? Sí. Eso también es un reto. Así que llevarlo a ese sector público para que el sector público también lo adquiera y comience a recetarlo en hospitales del Estado, quizás es el desafío más importante que tienen las autoridades. Pero sobre todo, Atenógenes, lo que planteaba Carlos. O sea, la gente está trayéndolo y lo trae al margen de la ley. Sí, claro. Hombre, ya hay Y una está ley. ocurriendo ya antes hay que se aprobara la ley, por Claro, cierto, ¿ah? ya hay una ley, ya hay una reglamentación. Oye, pónganla a funcionar para que quitar Porque está ocurriendo. ese peso que seguramente tiene la gente de que me toca traerlo al margen de la ley. Ya no, ya está la ley, pero hombre, que se pueda importar ya legalmente y que los médicos puedan recetarlo legalmente si ya tenemos la ley aprobada y la Y reglamentación. mira que adicionalmente, un ejemplo que he dado aquí casualmente en Cuarto Poder anteriormente es, el cannabis está. Lo traen de afuera o aquí en Panamá actualmente hay un mercado negro. Entonces yo le pregunto a la gente, o a ustedes dos aquí, cuando ustedes se enferman o les duele la cabeza, ustedes no compran medicamentos por Instagram, ustedes los compran en una farmacia, Claro, en un lugar aprobado para la venta de estos artículos. Claro, Entonces, para evitar caer en manos de falsificadores. Claro. Porque hay cualquier cantidad de productos falsificados en el mercado negro, Carlos. Claro. De medicamentos que a la larga, primero, no te hacen ningún beneficio, sino que te pueden causar un perjuicio. Pero el símil que hace Carlos es válido, porque así mismo como hay medicamentos, imagínense, en medicinas ya reconocidas y que se falsifique, imagínense en el caso del cannabis medicinal. O sea, pudiese mucha gente estar poniendo en riesgo su salud producto de la falta de ejecución de esta iniciativa. Tienes razón, Carlos. sí, al final el dolor no espera y el paciente o los familiares de los pacientes van a hacerlo hasta lo imposible por calmarle el dolor y darle mejor calidad de vida a sus seres queridos. Eso es una realidad de vida que estoy seguro que aquí todo el mundo haría. Por supuesto. Es que, oye, yo he conocido madres de niños, por ejemplo, que sufrían de convulsiones y que el cannabis medicinal es uno de los tratamientos. Y que tienen varios años trayendo la medicina. Así es, porque es que ante la angustia de ver al hijo o hija sufriendo convulsiones, pues, hombre, tomo el riesgo de traerlo al margen de la ley. Ahora ya está la ley. Bueno, pues pero facilitemos eso. Señores del gobierno, de las autoridades, señor presidente Cortizo, usted que es paciente también de otra enfermedad, hombre, hay que sensibilizarnos en agilizar esto, porque, como dice Carlos, de nada sirve ser el primer país en tener la legislación si en la práctica todavía no se ha hay un elemento, puesto a andar la rueda. Hay un elemento, Carlos, que ahora me quedé pensando, que lo planteabas, y es el tema de la creación de este registro de pacientes. ¿Cuántas personas, cuántos ciudadanos pudiesen estar necesitando cannabis medicinal? ¿Eso se ha discutido en algún punto? O sea, gente que lo trae de afuera, gente que ya de por sí lo está usando independientemente de la ley. ¿Se tiene idea de cuántos pudiesen estar necesitando esta medicina? Mira que siempre ha sido un número difícil de saber porque como es ilegal, bueno, ya es legal, pero sigue siendo ilegal a la fecha, no hay un número exacto de pacientes que hablen, lo estoy consumiendo o estoy dispuesto a consumirlo. Pero para que tengas una idea, la mayoría de la gente que consume cannabis en su día a día, internacionalmente, son personas que padecen de condiciones o enfermedades crónicas o degenerativas. Aquí en Panamá hay alrededor de casi que 1 millón de pacientes entre todas las enfermedades estas juntas, ¿no? Aquí tienes desde los de esclerosis múltiple, Parkinson, artritis, artrosis, cáncer, todas estas están bajo el mismo techo. Ponte que si con tal que tú le des el 5 o al 10% de esa población, tú estás hablando de miles de personas. Que estoy seguro que una vez se haga el registro y que ya legalmente tengan acceso, esas personas van a empezar a salir a la luz. Y hago énfasis también en algo que ha causado un poquito de debate, es ¿por qué la reglamentación pide que se haga la docencia a los médicos? Yo al principio decía, bueno, yo creo que habrán médicos que van a pensar que no necesitan hacer esta docencia porque a ellos ya les enseñaron a utilizar medicamentos, pero internacionalmente ha pasado que si específicamente al nivel de salud pública, si los médicos y los enfermeros, los técnicos no están educados en el tema de cómo usar el uso del cannabis medicinal, no lo van a utilizar. Entonces necesitamos que la gente en la Caja del Seguro Social, los técnicos y los enfermeros, sepan de lo que les están hablando para ellos poder
atender a sus pacientes, acompañarlos en los procesos, aconsejarlos, y al final no estamos diciendo que el cannabis medicinal va a tumbar al resto de los medicamentos. O sea, eso no es lo que queremos, ni lo que hemos hablado en nuestro discurso. Es simplemente abrir la bandeja de opciones a diferentes medicamentos que hoy día son legales en bastantes partes del mundo. Aquí estaba revisando, hay una ley del año 2016, y ahora que estabas hablando del proceso de sensibilización, esa ley en el 2016 aprobó las actividades sobre uso de sustancias y medicamentos controlados para fines médicos. Es más, hay algunos medicamentos, sobre todo los que son medicamentos para el dolor, que los médicos tienen inclusive un formulario específico y la farmacia hasta tiene que recibir y firmar, y uno, si es usuario de ese fármaco, tiene también que firmar. Hay todo un protocolo y un procedimiento ya establecido desde el año 2016, 2017, creo que fue cuando se sancionó esta ley, estaba buscándolo aquí, que tiene que ver con esos protocolos para medicamentos controlados. Quizás una forma, y muchos médicos, sobre todo aquellos que necesitan recetar medicamentos para el dolor, han sido sensibilizados ya en ese sentido, Carlos, y que pudiese servir como una especie de trampolín para agilizar todo este proceso en el caso del cannabis medicinal, ya que de por sí muchos médicos recomiendan opioides en este caso, opioides que tienen algunas propiedades para controlar el dolor. Así que si existe ya esa experiencia y si existe ya la ley para casualmente revisar este tema de medicamentos controlados, muchos médicos ya han sido sensibilizados en el uso de medicamentos controlados. Yo creo que esto sería como parte del proceso y que pudiese agilizar también en ese sentido la aplicación y la ejecución del cannabis medicinal. Me parece a mí que ese por lo menos es un punto de partida, no es que estamos en cero, porque aquí sí se recetan muchos medicamentos controlados y hay muchos médicos sensibilizados en esa materia, ¿no? Ese pudiese ser un punto de partida, me parece a mí. Tú sabes que ahora que hablas de punto de partida, hay un temita también que se ha estado escuchando, es que a la AIG se le da la tarea, o se le ha pedido la tarea de crear el registro único de pacientes, lo cual ellos están totalmente aptos para hacerlo por medio de un app, pero la realidad es que detrás de ese app tiene que haber un software que es el que te va a conectar todos los temas de la trazabilidad de la planta, las farmacias que van a estar, o los dispensarios que van a estar aprobados para la venta. O sea, todo el mundo que esté en el negocio o la industria del cannabis tiene que ser parte de ese software. Entonces, esos software ya existen a nivel internacional. Eso lo usan en todas las ciudades de Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. O sea que hay una trazabilidad. Sí. Entonces, he escuchado ya de más de 4 personas que también están muy involucradas en el tema, que es que el software te está dando, que no deciden qué software, no saben cómo desarrollar el software, pero es que el software tienen de comprarlo internacionalmente, traerlo a Panamá, porque al final a la AIG no se le está pidiendo la creación del software, solo de la aplicación. Entonces, a lo que voy es que tienen miles de excusas dando por todo lado. Pero imagínate la aplicación que se utilizó para el tema del COVID, por los temas de trazabilidad. Ahí había que registrar, inclusive había el espacio para registrar medicamentos. Yo recuerdo esa parte del mismo formulario. O sea que la tecnología puede ser que esté allí, utilizada en el caso del COVID, que pudiese aplicarse también para lo del cannabis medicinal. O sea, quizás por tecnología no es, porque la tecnología ya la probamos y la vimos con el tema del COVID. Sí, yo creo que usan la tecnología como excusa, y al final puede que, volvamos al tema que siempre conversamos, puede que el embudo esté en el tema de las licencias, porque la verdad es que no sé cómo no por lo menos han creado el Consejo Técnico de Pacientes para por lo menos hacernos sentir que se está poniendo la bola a andar y poderle comunicar esto a los pacientes, porque a mí me escriben un sinnúmero de pacientes todas las semanas y yo lo único que les digo es, todavía no se puede, todavía tienes que traerlo de afuera, pídele a un familiar que te lo traiga, aguántate aquí, aguántate allá. Entonces, al final, calidad de vida para ellos. O sea, ¿qué les podemos decir? O sea, y yo creo que el momento es propicio, siendo hoy el Día Mundial del Cannabis Medicinal, para hacer ese llamado de atención a las autoridades. Yo creo que, Carlos, ha sido oportuno aprovechar el momento para decirle que se acuerde del cannabis medicinal. O sea, ya es una ley. Avanzamos a nivel de Centroamérica aprobándola y sancionándola. Ahora falta cumplir con la burocracia, que quizás es
debió ser la parte más sencilla de la ecuación, pero parece que es la que está dando problemas. Es más, hace unos meses fuimos el centro o el host de un evento súper importante, que en verdad quedó muy bueno. Yo tuve la oportunidad de ir y asistir, vino mucha gente de afuera, gente interesante, gente que estaba dispuesta a, digamos, ayudar al gobierno sin ningún tipo de remuneración económica, porque son pura gente que han sido activistas en esto, que tienen años en esto, y esto es algo importante porque desde los años 70, en Estados Unidos, Canadá, Australia, la participación ciudadana, los médicos, los pacientes y los activistas han sido los responsables de que hoy día pacientes a nivel mundial tengan acceso a un producto sano, seguro, accesible y de calidad, y dejen de estar teniendo que verse en la necesidad de ir al mercado negro, perdón. Oye, muchas gracias, Carlos. Tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder conversando con Carlos Osa, porque Carlos, mire, Carlos representa una generación de jóvenes que no solamente por su juventud, sino por su deseo también de emprender, un joven empresario, emprendedor, y también amante de la transparencia y que apoya las causas de transparencia y lucha contra la corrupción. Yo sí quería, antes de terminar el programa, aprovechar eso, porque sí representan a esa generación que está diciéndole a todos que este país puede cambiar en sus diferentes causas en las cuales se involucra. Yo creo que sí hay que reconocerlos, Carlos. Y Gracias. Hay que darte ese espaldarazo y ese deseo de que muchos jóvenes vean en ti ese ejemplo para poder cambiar las cosas en este país. Así es. Porque aquí está la diferencia. Un ciudadano comprometido. Así es. Así se resume. En sus causas y en sus acciones. Así que gracias, Carlos, por participar acá con nosotros. Gracias a ustedes por siempre darme el espacio aquí en Cuarto Poder. Y saludos a todos los televidentes. Carlos es un oyente consuetudinario y también participa en el programa. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch, y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana.